Pues en esta mañana, tarde, perdón, me quedé en la mañana. Vamos a continuar con nuestra serie Recuperando lo Perdido. Recuperando lo perdido. Yo creo que todos tenemos algo que recuperar. Algo que recuperar, algo que afirmar, algo que consolidar en nuestras vidas de acuerdo a los planes de Dios. Y vimos la historia, estamos viendo la historia de David. David, este hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, que pasó por esta etapa difícil de pérdida. David perdió a su familia debido a una mala decisión. Dijimos que el cansancio y la desesperación en circunstancias difíciles lo llevaron a tomar una decisión equivocada. David quería aliviar su dolor, aliviar esta angustia, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces David dijo: lo mejor es que yo escape a la tierra de los filisteos y Saúl no me va a perseguir más. Y vemos que la decisión funcionó. Hay decisiones tomadas rápidas con el fin de aliviar la angustia, de solucionar el problema. Hay decisiones rápidas, pero que si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, nos pueden llevar a una situación más difícil de la que nos encontrábamos. Pero ¿qué hizo David para recuperar a su familia? El domingo pasado hablamos de que se reconcilió con Dios. Ahí en 1 Samuel 36 dice: David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David se reconcilió con Dios. David regresó a Dios. Y no importa los errores que hemos cometido, Dios siempre nos recibe. Una de las historias más famosas en la Biblia es la historia del hijo pródigo. Dios siempre nos recibe. No hay error, no hay pecado, no hay maldad que nos separen de Él. Él siempre nos va a recibir y Él va a poner en nuestro corazón este deseo de arrepentimiento y de reconciliación con Él. Antes de recuperar cualquier cosa que hayamos perdido, primero debemos reconciliarnos con Dios. Y Dios ha provisto el medio para hacerlo, es Jesucristo. Y cuando tú ves a la cruz, cuando tú ves al único Hijo de Dios yendo a la cruz para reconciliarnos, te das cuenta que no hay ningún pecado, ninguna falla, ningún error que Dios no pueda perdonar, que pueda cubrir y nos pueda ayudar a remediar. Pero ¿qué hizo también David? Y lo vamos a ver en esta mañana como segunda cosa. David consultó al Señor. David consultó al Señor. Una vez que se reconcilió con Dios, David necesitaba saber: ¿qué voy a hacer? Ya estoy reconciliado con Dios. Ya Él puso en mi corazón esta atracción hacia su presencia, donde Él me perdonó, me hizo ver el error y yo humildemente me arrepentí, reconocí, me he alejado de ti, he consultado mi corazón, me equivoqué, Dios. Y una vez reconciliado, ahora, ¿qué vamos a hacer? Versículo 7 de 1 Samuel 30. Entonces le dijo a Abiatar, David le dice a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelo, recuperarás todo lo que te han quitado. Ahora, la reacción de David pudo haber sido muy obvia. David era un hombre de guerra, lleno de ira y deseos de venganza. Así que David habría podido salir inmediatamente a rescatar a su familia y matar a los responsables de esto. Pero David había aprendido la lección. ¿Qué lección? Las decisiones obvias, rápidas
y como reacción a las circunstancias no necesariamente van de acuerdo con el plan de Dios. A lo mejor era muy obvio. David, un hombre de guerra, entrenado para matar, su instinto era salir corriendo, matar a los que habían raptado a su familia y recuperarlo. Pero él sabía que una decisión en base a una reacción, una decisión visceral, decimos, basada en nuestra fortaleza, en nuestra sabiduría, en el sentido común, nos puede llevar a cosas peores. David dice: no voy a cometer el mismo error. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el caso de David, David dijo: síguelos. En otros casos puede ser: no los sigas, espera. Como dice también la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A lo mejor la instrucción es: sigue orando. La instrucción para cada uno de nosotros es diferente, aunque la Escritura nos enseña principios en los cuales podemos basar nuestras decisiones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? No todo se corta con la misma tijera. No cada circunstancia en el matrimonio, en la crianza de los hijos, se corta con la misma tijera. No lo que le funcionó a mi compadre necesariamente me va a funcionar a mí. Aunque hay ciertos principios, repito, de la Escritura que si los seguimos nos van a llevar al resultado que Dios tiene para nosotros, que es bueno. David lo había entendido y entonces le preguntó: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios le respondió. Este es un principio. Dios sí responde y Dios siempre responde. A veces sentimos que no nos responde, a veces sentimos como que el cielo es de bronce y no hay nada que baje de parte de Dios para aliviar nuestro corazón o darnos entendimiento en sus propósitos. Parece que no, pero es un principio. Dios nos está hablando. Vamos a ver más adelante en este mensaje cómo a veces Dios nos habla, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Pero Dios responde y Dios te va a responder en tu angustia. ¿Cómo? No sé, pero sí te va a responder, sí te va a decir, sí te va a hablar, porque Él es un Padre bueno. Fíjate cómo dice en Oseas capítulo 11 verso 8: ¿cómo podré abandonarte? Imagínate en la condición que estaba David. La había regado, había cometido un error grave, gravísimo error. Y Dios no le dijo: bueno, pues ahí tienes la consecuencia de tu pecado y de tu maldad. No sé por qué nos gusta tanto a los seres humanos, y en especial los que adquirimos un poquito de conocimiento bíblico, condenar a la gente que se encuentra en circunstancias difíciles. Está recibiendo el resultado de su pecado. Es el juicio de Dios. Es bien peligroso reaccionar así. Bien peligroso, porque Dios no nos ha puesto por juez de nadie. Dios nos ha puesto para amar, para consolar, para traer vida y esperanza. Si Dios va a tratar con esa persona, Dios tratará. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Pero si abrimos espacios donde Dios puede consolar a las personas, traer una convicción para guiar al arrepentimiento. Porque el mismo Dios está diciendo a través de uno de sus profetas: ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón, ¿qué dice? Se conmueve dentro de mí y se inflama. Se inflama toda
mi compasión. Este es un principio del carácter de Dios que debe estar muy fijo en nuestros corazones. Dios es misericordioso, Dios es compasivo y hoy mismo está en un trono de gracia, no está en un trono de juicio. Un día se levantará del trono de gracia y se sentará en el trono de juicio, pero hoy está en un trono de misericordia, de gracia, de bondad, para recibirnos quebrantados por el pecado, quebrantados por malas decisiones, a lo mejor viviendo las consecuencias graves de esas malas decisiones. Sin embargo, no nos rechaza, nos dice: ven a mí, porque mi corazón se inflama de amor, de compasión, te consuela, te abraza, te llena de su Santo Espíritu y te guía por sendas de justicia. Él nunca te va a rechazar, nunca. Es un principio de su propio carácter. Entonces David buscó en la fuente provista por Dios. Le dice al sacerdote: acércame el efod. El efod era esta vestidura sacerdotal, como chaleco largo de colores muy vivos que representaban la presencia de Dios, la investidura de Dios sobre el sacerdote. Nos lo describe Éxodo. Dios da la instrucción y dice que esta tela, esta prenda debe ser de lino tejido fino, bordado con hilos de oro, hilo azul, púrpura y escarlata. Los materiales y colores que componían la prenda eran símbolos de lo que Cristo es y lo que haría para vestirnos de justicia. Habla del origen divino de Cristo, de su santidad, de su autoridad, de su sacrificio en la cruz, y hablan del pacto con su pueblo santo, al que nunca abandonará. David no quería cometer el mismo error. Él había consultado a su corazón. Su corazón lo engañó y le dijo: escóndete con los filisteos, y tuvo este resultado. David dice: no voy a volver a consultar a través de los medios equivocados. Y Dios le provee el medio. Algunos buscan en cosas espirituales la guianza de Dios. Yo le llamo espiritualoides. Cuando buscamos a través de señales. Nos gusta porque somos latinos, porque somos humanos. Señor, dame una señal de que tú estás conmigo. Y desarrollamos toda una teología de lo que llamo las puertas. Y si se abre esta puerta, Señor, es que es tu voluntad. Wow. Si tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que al apóstol Pablo se le abrieron muchas puertas para predicar el evangelio, y muchas de ellas el Espíritu Santo le dijo: no vayas. No todas las puertas que se abren son de Dios, y no todas las puertas que se cierran Dios las está cerrando. Hay veces que el enemigo nos está resistiendo, pero caemos en una superstición donde si sucede esto y esta señal, y le ponemos condiciones a Dios, y entonces si llego y sucede esto, y si me dice esto, entonces yo sabré que esto otro. Y wow, vivimos una vida donde nuestras emociones están en juego, donde la suerte está en juego. Hay algunos otros que buscan en la sabiduría humana, en el consejo humano. Pero ¿qué dice la Escritura en 1 Corintios 1:21? Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Nunca. Usó nuestra predicación. ¿Cómo es la predicación? O sea que yo estoy haciendo el ridículo. Gracias. Es ridículo,
Porque tú hablas con un supersticioso y le hablas acerca de la fe en el Señor y que creer es suficiente, y te sacan sus rollos. No, pero es que hay que hacer esto otro. No, es creer. Es ridículo. Te centran en lo metafísico. Wow. Y luego hay otros que queremos la sabiduría, la inteligencia, lo obvio. Pero Dios dice, versículo 22, en el 21 dice: usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es. ¿Qué es Cristo? Es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Puede sonar ridículo. ¿Qué ridiculez es esa? ¿Qué ridículo es decir, con solo creer, con solo poner tu confianza? Pero ¿qué más tengo que hacer? Hay gente que se acerca conmigo por un consejo y me dice: pero no me digas lo que dice la Biblia, yo ya sé eso, pero ahora dame tu punto de vista. Pero mi punto de vista puede ser bueno o malo. Mi punto de vista cambia porque yo soy otro ser humano y tengo otra crianza, a lo mejor diferente a la tuya, y fui condicionado diferente por papás que me educaron diferente, por una cultura diferente, por mil cosas diferentes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué dice el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Más que buscar en Dios una sabiduría, una inteligencia, un concepto, una verdad, es Cristo el que mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo y va derramando este poder que nos vivifica, que nos da claridad de pensamiento, que nos imparte la sabiduría del cielo. Santiago lo dice ahí en su carta: amados, cuando tengan que enfrentar problemas. ¿Qué problemón tenía David? ¿Qué problema estás enfrentando hoy? Considéralo un tiempo para alegrarse mucho. Y luego dice el versículo 5, ¿por qué? Porque en medio de los problemas, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. No podemos basar nuestra vida simplemente en señales, en un sentir. Es que yo siento, y mi sentir puede estar condicionado hasta un cambio hormonal. ¿Cuántos saben de eso? Cambian las hormonas y cambia el sentir. Ahora siento diferente. Pues claro. Y si las hormonas suben, no, todo se va a arreglar. No te preocupes, ten fe. Pero cuando la hormona está abajo, Dios nos abandonó. ¿Qué hicimos para merecer esto? Es el juicio de Dios. Yo no puedo basar decisiones en mis cambios hormonales. Y ya estoy en la andropausia. No puedo basar mis decisiones en que si me fue bien una semana y cerré los proyectos. Eso cambia. En la literatura cristiana aún los libros vienen, las modas y se van. Esa es la revelación del momento. Wow, y cuando se vaya ese momento, perdimos ya la revelación. Ahora necesitamos otra revelación. Y siempre nos dicen: hay que orar por un avivamiento.
Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Puede ser que un día yo esté muy emocionado. Puede ser que un día mis hormonas me ayuden mucho. Puede ser que una semana fue tremenda en el cierre de proyectos, en el ambiente en el hogar. Puede ser que todo va marchando, ¿verdad? Como esperamos. Gloria a Dios, nos gozamos, nos alegramos, damos gloria y alabanza a Él. Puede ser que una semana no, pero el justo por la fe vivirá y sabe que Dios está a su favor y tiene una palabra que es un ancla segura en el alma. Por eso Hebreos nos dice del ancla segura en el alma, porque en el alma están las emociones, van y vienen, y no puede ser que guiemos nuestra vida por ellas. David lo hizo y perdió todo, pero si estamos anclados en la palabra de Dios y abunda en nuestros corazones, entonces Cristo, quien es la palabra, la sabiduría y el poder, nos impartirá la gracia, la fuerza, la esperanza. Circunstancias pueden cambiar o no, pero yo estoy firme en Dios. Él me dará la sabiduría, Él me dará la inteligencia. Si necesita sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá. Pero, yo puse el pero, ahí no dice pero, ¿verdad? No, pero yo digo que sí. Cuando se la pidan, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios. Y podemos reaccionar y decir, no, pues claro, pues soy cristiano, Luis, mi fe está en el Señor, solamente. Pero ¿cómo define fe Santiago hablando de pedirle a Dios sabiduría? Dice, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Fe tiene que ver con lealtad. Santiago lo que está diciendo es, ¿quieres sabiduría de Dios? Dios es generoso y te la va a dar. No tengas duda de ello. Pero asegúrate de que no tienes un plan B. Asegúrate que no tienes un as bajo la manga. Está diciendo que Dios generosamente nos va a hablar y nos va a guiar. El Señor es mi pastor, Él me pastoreará en campos delicados verdes. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo escribió David. El David que un día se equivocó y no fue guiado o no recibió o no se sujetó a la guianza de Dios, porque dijo, no, pues como que esta guianza como que no me parece. Pero mi corazón nunca me ha fallado. ¿De veras? Porque la Biblia dice que es engañoso y perverso y nos engaña. Y entonces asegúrate de que si le pides guianza a Dios, estás dispuesto a seguirla. ¿Por qué? Porque mi lealtad está contigo, porque mi esperanza está contigo, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vas a servir una mesa deleitosa y abundante delante de mis angustiadores. Vas a ungir mi cabeza con aceite y vas a hacer que mi copa rebose. ¿Cuándo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque mis hormonas estén abajo un día o arriba un día, aunque la higuera no florezca, aunque los labrados no den mantenimiento, o tenga tanta riqueza que pueda comprar lo que me dé la gana, Señor, mi lealtad está contigo. Tú dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La lealtad. Y dice Santiago que los que tienen la lealtad dividida son personas inestables, como una ola del mar. ¿A cuántos ha arrastrado una ola del mar? Híjole, sales del mar así como que sales
que no sabes ni dónde estás. Si en el mar, si en un sueño, si ya te fuiste con Dios, con arena por todos lados. Es una inestabilidad. ¿Por qué? Porque la lealtad está dividida. Entonces yo un día consulto al Señor, un día le digo: Señor, guíame, y Dios lo va a hacer. A veces es espera, a veces es ve, a veces es detente por un tiempo, a veces es avanza. Y esa guianza va cambiando en nuestras vidas. Pero un día podemos estar ahí, pero cuando la lealtad no está puesta en Dios, entonces al siguiente día es como no me contestó, entonces yo tengo que buscar mi guianza. Hay gente que van al extremo del horóscopo. Hay gente que va al extremo de buscar en otras fuentes. Pero muchas veces los creyentes dejamos a un lado la palabra de Dios. Háblame, Señor. Y se vuelve una relación subjetiva, sin un ancla segura, donde simplemente por el sentir, Dios me habló. Pero eso que Dios te está hablando, ¿va de acuerdo con su palabra escrita? El fruto de esa decisión es el fruto que la Biblia describe que debe haber cuando es una decisión guiada por Dios. Porque luego nos enojamos: es que Dios me dijo. Pero ve el resultado. Es obvio que Dios no dijo. Están como aquel que se emocionó en una reunión, ¿verdad? Y levantó su voz y dijo: así dice el Señor, así como Moisés metió a los animales en el arca. Ah, no, dice el Señor que no fue Moisés, que fue Noé. A veces nos aferramos: es que Dios me dijo, es que yo lo sentí, es que lloré. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el ancla segura en nuestra alma? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de mi carácter? A veces estamos orando, ¿verdad? Mujeres por sus maridos, maridos por sus mujeres o por los hijos. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y el otro no cambia. O la otra. No sé si las oraciones cambian por otro, ¿verdad? Pero no debe ser así. Cámbialo, cámbialo. Porque ese orado y el Señor no lo cambia. Porque esa persona es necia. Ha decidido vivir en su necedad. ¿Tú crees que Dios no le está hablando si tú estás orando por él? ¿Tú crees que Dios no le habla a un hijo rebelde al cual el papá o la mamá están orando por él? Por supuesto que le está hablando, por supuesto que está trayendo su corazón, pero en su terquedad, en su necedad, como David dice: no lo voy a hacer, me voy a ir a vivir con los filisteos y háganle como quieran. Porque Dios no creó marionetas. Dios no controla, Dios gobierna. Y entonces nos enojamos con Dios. Y entonces nos desesperamos y estamos buscando en medios alternativos. Así como la medicina alternativa, buscamos medios espirituales alternativos. Y entonces salimos: es que dicen que allá, es que dicen que acá, es que dicen que si ora con este, es que dice que si voy a esta reunión, es que si dicen que sí, está bien, hay lugares sanos, correctos. Pero lo que permanece firme en nuestra lealtad es: ¿tú qué dices, Dios, a través de tu palabra? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y cuando esa lealtad se ancla en Dios, lealtad significa permanecer. Es un cambio en nuestros afectos y prioridades. El Señor lo dijo de esta manera en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, quiere decir que ha habido un cambio de afectos y prioridades, donde mi lealtad está contigo, donde mi esperanza, mi gozo y mi alegría no es que la persona cambie, es que tú estás conmigo y tú me infundes aliento y tú me infundes paz y gozo. Claro, anhelamos que el matrimonio funcione, anhelamos que los hijos vengan al conocimiento de Dios. Claro, y Dios puede obrar, pero no puedo estar dependiendo de mi gozo, de mi alegría y de mi estabilidad emocional y espiritual para que esas personas cambien. Mi lealtad está con Dios. Y lo he dicho muchas veces, yo amo a mi esposa. No hay otro ser humano sobre la faz de la tierra que yo ame. No pudiera vivir mi vida sin ella. Ella lo sabe. Pero tanto como ella como yo no hemos hecho un ídolo del matrimonio, ni de nuestra relación. Nos amamos, nos respetamos, vivimos juntos, ya vamos para 25 años, hermosos, llenos de situaciones difíciles como cualquier matrimonio. Pero yo no soy su ídolo ni ella es el mío. Debemos trabajar por una lealtad con Dios. Y si esa lealtad está con Dios, mis otras lealtades están aseguradas. Si la lealtad principal con Dios no está asegurada, el romanticismo no puede sostener un matrimonio. No puede, no le da, no es el diseño. Pero si la lealtad, repito, está con Dios, mis otras lealtades a nivel humano están aseguradas, llevan una prioridad y una santidad muy firme. Juan nos dice, estaba en Juan 15:7, hablando Jesús: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. La Biblia no es solo un libro de consultas sobre aspectos morales, éticos, familiares y religiosos. Es la norma de vida, es la palabra de Dios, es su voluntad expresada para mí. La palabra de Dios es el aliento de vida de Dios para mí. Juan 1:14 nos dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esa palabra, ese aliento de vida, esa consulta que le hacemos a Dios, dime qué hacer, Dios no solamente responde en nuestra inteligencia, sopla su aliento de vida a través de la palabra. Es Cristo. Puedes estar leyendo Apocalipsis, de las 7 cabezas de la bestia, y el aliento de vida, Dios lo va a soplar a tu corazón y te va a traer entendimiento. Estaba leyendo Apocalipsis cuando Dios me habló acerca de qué hacer para hacer esto. Wow, ¿qué está sucediendo? El soplo de vida está viniendo sobre mi corazón, porque la palabra es Cristo y mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Si no, se vuelve pura letra la Biblia, pura letra que envanece, que infla el conocimiento. Pero dice la palabra, Juan 1:14, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Asegúrate que al pedirle al Señor sabiduría, tu lealtad está con Él. No hay plan B. Puedes cerrar un momento tus ojos. ¿Qué son las decisiones que debes de tomar
próximamente. ¿Estás pasando por un momento difícil en el hogar, matrimonio, con hijos, o en tu empresa, en tu profesión, en tu trabajo? Son momentos de decisiones, tal vez de recuperar lo que se ha perdido o de consolidar lo que ya se tiene, porque sientes que se está yendo de las manos. Hoy venimos como David, Señor, a consultarte a ti. Para algunos es síguelos, para otros es cierra ese capítulo. Algunos están cansados de ir consejo tras consejo tras consejo, y lo has hecho como receta, has seguido la receta y no ha sucedido, y sigues con esa intranquilidad, esa falta de paz y de gozo en el Señor. Es momento de preguntarle: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Pero lo hizo David acercando el efod, atrayendo al sacerdote. Pídele a Dios: dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra, Señor. Que al abrir las escrituras, tu Espíritu Santo me enseñe y me imparta el aliento de vida. Hoy pongo mi lealtad en ti, Señor. No quiero seguir guiándome por corazonadas, por mis cambios hormonales, por mis logros o fracasos. Jóvenes, ¿qué carrera debes tomar? ¿Con quién te debes casar? Cosas tan prácticas. El Señor te va a hablar como a David. Pon toda tu lealtad, comprométete en fe con la respuesta que Dios te dará. Así como Abraham se comprometió cuando Dios le pidió a su único Isaac. Él se comprometió, tenía una lealtad no dividida. Así tengamos nuestra lealtad, y Dios proveyó el sacrificio. Tal vez no hay una solución humana aparente. Todo sigue su curso. Definamos nuestra lealtad a Dios y su palabra. Háblame, Señor. Yo estoy comprometido no solo a escucharte, sino a obedecerte. Y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, la palabra de vida, lleno de amor inagotable. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en esta mañana pedimos, Cristo Jesús, que te reveles a nuestros corazones como esa sabiduría y ese poder. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.